Parte 1. ¿Cómo se dio la resurrección de los muertos? Después se vino cuando fue que el gran rapto y que fue la liberación de todos mis hermanos que murieron y que quedaban atrapados aquí. Una que quedaban atrapados aquí y otra que a veces cuando los enterraban, si les ponían algo aquí, era como si quedaban encadenados. Y luego pedían y suplicaban ayuda, tenías que llegar ahí donde estaba para liberar esa alma. Quitabas eso espiritualmente y ya podían salirse, porque a veces las cosas que les ponían aquí o en las cajas o es que era todo para atrapar al espíritu, era para atraparlo, siempre era todo aquí, este juego es para mantenerte siempre aquí, atrapado, tanto el espíritu como el cuerpo. Entonces había muchos lugares donde se tuvo que llegar. Me acuerdo que llegué una vez con una prima y eso me causó muchísima ternura porque cuando llegué con ella estaba viendo hacia el horizonte. Estaba allí en su casa y estaba viendo hacia el horizonte. Porque estaban para cuando estaban liberando todas las almas. Entonces había luces acá de luces donde se liberaban y se estaban liberando. Entonces quedó viendo y su campo se abrió para ese momento porque estaba tan enojada de que se haya muerto y entonces que su propio enojo, aunque se abrió la luz, no se quiso ir, pero en ese momento cuando vio todo eso su campo se abrió y como que sintió que estaba lista. Entonces cuando se abrió yo aparecí a un lado de ella. Entonces ella estaba viendo para allá, voltea a ver y me dice, ¡ay, no! ¿Cómo me encontraste? Y ya yo le dije, pues es que tú me llamaste. Y entonces me dice, no, y cuando volteo veo que tiene a más personas. O sea que como a ella no le gustaba estar sola, ella sentía feo que las demás personas las viera también vagando solas. Ella las fue llamando y las fue haciéndose sus amigas y había música ahí, y había todo, y ahí tenía mucha gente. Y yo me causó mucha pena porque dije, siempre estuvo pensando en los demás, ella siempre fue de las que pensaba siempre en los demás. Y entonces en ese momento vi a toda esa gente que estaba ahí y que les daba alegría y que les daba felicidad para que no se sintieran solos, sino que se sintieran así como ella se sentía, de que ya no era parte de aquí, ni de la familia, ni de este mundo terrenal. Y entonces cuando se fue caminando para allá, de repente apareció una luz muy grande que ella misma, sí, aunque iba, según ella, enojada, ella misma fue formando cuando ella iba caminando hacia ella y que los vio a todos. Y que entonces se dio cuenta que podían ya salir de allí. Y no solamente ella sola, sino podía ayudarlos a salir también a todos ellos. Y entonces su propia luz se formó, grande, 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 donde todos los otros que estaban ahí voltearon, se le quedaron viendo y de repente se formó donde una luz de cada uno de todos ellos y todos se fueron. Y fue muy, muy bonito, me desperté, yo leí porque dije, no, tú siempre, siempre pensaste en los demás, nunca nada más eras tú, siempre pensabas en los demás. Y me puso muy, muy contenta de saber que así había muchas, muchas, muchas almas. Que su propia luz a la final fue la que iluminó para que saliera muchas, muchas más. Y también hubo una vez que estábamos en la casa de una amiga que no estaba, que nos pidió que si le podíamos cuidar a su perrito y estábamos ahí sentadas viendo tele con Saraí. Y de repente vino dos muchachas y un muchacho. Y ahí se podían hacernos caras. Y entonces en eso se pone una y le está haciendo a Sara así caras. Y entonces Sara voltea y le dice, ¿necesitas algo? Y se espantan. Y entonces el muchacho y la otra muchacha salen corriendo y se desaparecen por la pared. Y ese muchacho se queda viendo y dice, ¿me puedes ver? Y le dice Saraí, dice, sí. Dice, sí, pero tú me estás dejando que te vea. Entonces, sí te veo, dice, ¿cómo me puedes ver? Dice, porque tú me lo estás permitiendo. Le dice, ¿necesitas algo? Dice, no. Y entonces Sara vio que había una luz atrás de ella que la seguía todo el tiempo la seguía esa luz. Y entonces le dice, ¿y por qué no has entrado a la luz que ahí está? Y ella voltea y dice, ah, sí. Dice, sí, cuando me morí yo vi esa luz que apareció y estaba más grande. Y iba a caminar hacia allá, dice, pero no, al último no me fui, dice, ¿por qué? Dice, ¿no me ves? Dice, ¿qué? Dice, estoy gordita. Todo el tiempo en la escuela me hicieron bullying de que estaba gordita y que estaba gordita y que ni Dios me iba a querer porque estaba gordita y porque me decían que estaba gorda, le decían, así decía ella.
Y entonces no, cuando apareció esa luz, yo iba caminando y de repente dije, no, Dios no me va a aceptar porque estoy gordita. Entonces no, y entonces me quedé aquí. Dije, no, porque no voy a sentir feo que no me acepten porque mírame cómo estoy. Entonces Sara le causó mucho, mucho temor, le dijo, pero tú no, lo que tú fuiste aquí no es lo que tú eres, sino es lo que te representa en el universo. No eres así. Le dije, si yo te veo hermosa. Y dice, no, mírame. Y se queda viendo y dice, mírate tú. Te ves hermosa. Eres un ser hermoso. Eres un espíritu maravilloso. Tú no eres, lo que tú fuiste ahí no eres lo que representas. No es lo que te representa a ti. Y mírate qué hermosa te ves. Entonces ella se queda viendo. Y las 3 veces que se volteó a ver, se quedaba como confundida, como diciendo, ah, canijo. Y entonces se empezó a ver y se empezó a ver que era luz, 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 luz. Y dice, ¿esto soy yo? Y le dice, sí, eso es lo que has sido siempre, siempre. Lo que eres en la tierra no es lo que te representa aquí. Entonces tú siempre has sido luz, tú siempre has sido ese ser hermoso y maravilloso. Y entonces ella se empezó a ver. Y apareció como si fuera un espejo de luz donde ella se vio y se vio hermosa, se vio en su belleza y se vio todo. Y entonces se quedó viendo y dice, y se queda viendo la luz grandísima que la estaba esperando. Y entonces me dice, "Ah, entonces no estoy gordita, entonces sí puedo entrar". Y le dice a Sarai, siempre has podido entrar, porque tú has sido siempre esa belleza de ser humano, siempre. Entonces no tengas miedo. Y le dijo, ve, córrele, ve y disfruta, porque sí puedes. Y me dijo Sarai, estaba yo y como diciendo cuánto daño hace el bullying, cuánto daño hace el bullying y cómo hay tantas almas que estuvieron detenidas aquí de no irse por el simple hecho de sentirse menospreciadas, de sentir que eso también iban a poder sentir en el mundo espiritual. Y entonces ella se quedó viendo y se daba vueltas, así como si estuviera con sus mejores galas, como admirándose su belleza, admirándose lo hermosa que era. Y entonces se le queda viendo, se acerca así, como si la va a abrazar, y sale corriendo, y cuando se va a ir a la luz, voltea, le sonríe, y entra a la luz. Y entra a la luz y es todo ese trabajo que les digo que se dio espiritualmente para liberar a todas las almas, que fue muy, muy, muy bonito. A cada una se le dedicó su propio momento, porque cada una estaba en los mejores momentos que ellos tenían, en los peores estaban viviendo la misma cosa una y otra vez. Entonces fue liberar a cada una de ellas, y cada una se les dio su especial atención y momento. Fue muy, muy bonito. Por eso les digo que la liberación de las almas ya se dio a todos los niveles, en todos los mundos, en todos los reinos, en todos, porque también había en el reino de las haditas donde las atrapaban, donde había humanos, donde había en otras razas que las atrapaban y luego las tenían así, todas como colección así, atrapadas, y ahí vivían su propio momento de tener que estar atrapadas ahí y llegar a liberar a cada una de todas esas también especies mágicas, de todas sus formas de vida, existencia mágicas o alienígenas o extraterrestres, o de todo eso, de todos, porque al final de cuentas todos eran atrapados. Entonces se fue liberando a cada uno de ellos. Por eso les digo que la Tierra ya vibra de una manera muy, 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 muy diferente, porque se trabajó para eso, se trabajó para este momento, para todo esto que viene. Parte 2. Me gustaría compartir esas 3 experiencias que son muy bonitas para que también sepan cómo es que sucedía cuando ellas se quedaban aquí. En un momento llegué con una señora que había fallecido, que a mí me caía muy bien esa señora y era muy, muy divertida, enojona y divertida. Y entonces llegué y estaba yo afuera de una casa. Entonces el lugar allá, cuando uno está allá, está como oscuro, como tenebroso. Siempre así está como oscuro, como si estuviera estático. Y entonces llegué ahí y en eso se abre la dimensión y entra ella y se me queda viendo y dice, ay, no, yo no me voy a ir. Y entonces ahí me da risa y entonces dice, yo no me quiero ir, estoy bien a gusto aquí. Y le digo, sí, ya sé que estás bien a gusto aquí. Y dice, pues, ¿para qué me voy? Yo no le hago daño a nadie, mira, yo nomás vengo aquí, ando paseando, dice, y yo no le hago daño a nadie. Y le dije, sí, pero le dije, mira, ahorita vienes con ella, con la que era tu mejor amiga y te encantaba mucho estar en su casa.
Dice, sí, pero no hago nada. Yo me voy ahí como ahorita que ya van a cenar. A mí me gusta mucho estar ahí con ellos porque se ponen bien contentos y se ponen, me transmiten todo eso que sienten y me gusta estar ahí. Y le dije, sí, pero ¿qué pasa cada que viene? Y dice, nada, de verdad, yo no le hago nada daño a nadie, a nadie. Y entonces ya le digo, ven. Y entonces están allá, la familia ya está en la cena y está platicando y está bien contenta. Entonces ella entra y se pone bien contenta porque le encanta estar viviendo ese momento. Y entonces le digo, espera. Y entonces ella se queda ya como, ella ya sabe qué es lo que viene, entonces se queda. Y entonces empieza la plática bonita con la familia, toda la reunión, todos unidos. Y de repente algo sucede que comienza a haber un conflicto con uno, luego con otro, luego con otro. Si es que terminan todos peleados y se terminan parándose en la mesa y unos irse y otros quedarse peleando y así. Y volteo a ver y ella se voltea para otro lado. Le digo, mírame, le dije, ¿verdad? Le dije, eso es lo que pasa. ¿Sí ves? Tu energía, como no tiene el equilibrio de cuando estaba aquí, cuando entras, tú entras muy feliz, pero desequilibras el ambiente, desequilibras la armonía que hay en este hogar. No es tu intención, pero sucede porque ya no eres parte de aquí. Y yo lo entiendo que te duela que ya no seas parte de aquí, pero mira, si tú trasciendes, entonces con toda tu luz, con todo tu esplendor, ahora sí puedes venir y puedes venir a compartir esa luz y ese esplendor que tienes para que entonces en vez de que haya conflicto creas más armonía porque amabas tanto a esta familia que se lo transmites, pero ya desde otro plano trascendido y no en este en el que no hay equilibrio. Y entonces lo entendió, le pareció buena la oferta, porque ella de verdad amaba estar allí. Lo que más ella deseaba no era nunca hacerles daño, sino al contrario, que supiera que siempre para ellos para ella había significado mucho. Y entonces se fue en la luz, se fue muy contenta y le dije, y aquí te espero porque así vas a poder regresar, ahora sí, con toda tu luz y todo tu esplendor. Y eso fue muy, muy buena otra experiencia para que vean que todo eso que sucedía cuando estaba ayudando a todas las almas. Y también fuimos a otro lado donde había un alma. Esa alma tenía mucho, mucho tiempo, mucho tiempo. Ella había muerto bañándose y estaba tan enojada, fíjate, tantos años duró ahí, estaba tan enojada con ella misma de que su muerte había sido tan en vano, tan así, tan de que cómo se había muerto bañándose, no se lo podía perdonar. Y entonces ahí vivía todo el tiempo, no quería convivir con nadie, si llegaba alguna alma, lo que sea, no aceptaba a nadie, corría a quien sea, estaba en estado de enojo total, total, porque estaba enojada con ella porque se había muerto así de simple, así, una muerte simple. Y entonces tenía mucho, mucho tiempo ahí enojada, en estado de enojo, bañándose todo el tiempo. Y cuando empezó la liberación de las almas, que se iban la lucecita hasta una, otra, pues les digo que se corrió la voz a nivel planetario que se estaban liberando todas las almitas. Y entonces hubo algo adentro de ella que la movió. Solo fue un instante en que dijo, ya no quiero estar aquí. En el instante que terminó la frase, aparecimos ahí. Aparecimos ahí y ella se quedó viendo, ella se quedó viendo así. Y entonces le digo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Tu almita esperaba mucho que llegara este momento, en que le pidieras que ya quería ser libre de ese estado mental en el que les digo que se quedaban viviendo lo mismo una y otra vez. Y entonces quedó así y vio su alma. Y la luz que se abrió era su propia alma llamándola. Y ella en ese instante ya no sintió soledad, en ese instante ya no sintió enojo, en ese instante comprendió, después de muchísimos años, comprendió lo que le había pasado, porque no dejaba ni que su alma le explicara qué era lo que había pasado por ese estado de enojo en el que estaba. Entonces, en ese momento que se comunicó con su almita y con la luz de su alma, ya se sintió libre, se sintió tranquila y pudo comprender qué fue lo que le pasó y se fue. Pero eso fue una experiencia muy bonita porque todas las que eran así como ella, como les digo, se daba con una y al mismo tiempo se daba con muchas que estaban igual que ella, como efecto dominó a todos los que estaban como en ese estado. Entonces les tocaba ahora a todas ellas llegar a todos esos estados mentales donde estaban.
y y era muy bonito. Y esas eran las que nosotros nos tocaba, porque acuérdense que todos participaron en esa liberación de las almas, todos. Entonces, yo les platico de las experiencias de las que nosotros tuvimos, con las que nosotros nos tocaba llegar, porque cada uno tenía su grupito de almas a las que llegó. Y también nos pasó con el Queen Marie, el barco que está ahí en Long Beach, California, que se regresaba con los muertos y de que fue de las guerras y todo eso, y ese estaba cargadísimo, muy cargadísimo, muy cargadísimo. Entonces, cuando se estaba dando eso de la liberación, hubo una almita de un niño que llegó acá a la casa con nosotros, y dijo: oigan, escuché que se está ayudando a que todas las almitas se vayan. Y entonces le digo: sí. Y le dije: ¿necesitas ayuda? Y entonces dice: no solamente yo, dice, es que somos muchos, 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 muchos. Y entonces comenzó a llorar, y me dio mucha ternura. Yo también comencé a llorar, de que le sentí todo el sentimiento. Dice: es que tenemos atrapados allí. Y me empezó a mostrar las imágenes de horror y terror que tuvieron que pasar ahí, no solamente ahí cuando ya están cuando vivos ahí los dejaban morir a todos y tantos, sino ya después cuando muertos, que no podían salir de ahí, y ahí se iban juntando más y más y más y más, y viendo lo mismo terror. Entonces fue muy, muy, muy triste ver ese momento y todas esas almas lo que estaban ahí sufriendo. Y entonces le digo: sí. Le dije: déjame, voy por Saraí, porque Saraí, cuando hacemos un trabajo que es muy, muy importante, cuando es muy, muy fuerte, se encarga Saraí. Hasta a veces, cuando llegábamos a casas encantadas, llegábamos, y cuando estaba un ser completamente ya en control de todo ese espacio, si la familia vivía ahí, se enfermaba de cáncer o se enfermaba de algo, o pasaban cosas con los hijos, o entraban en drogas, o hasta podían desvivirse por esa entidad que estaba ahí, que era muy, muy fuerte. Entonces, a veces cuando llegábamos a casas encantadas, si la entidad era muy, muy fuerte, a mí me decían: espera, aquí nada más que entre Sara. Y entonces Saraí entraba y hacía el trabajo, y órale, a perseguir a la entidad esa oscurísima. Y acá también, aquí con el Queen Marine, también ahí ella fue la que tuvo que hacerse cargo, porque era mucho dolor, mucho horror, mucho terror, y muchas almas que estaban en estado de enojo, pero de enojo, que cualquiera que se acercaba lo único que quería era destruirlos y hacerles daño por todo lo que le hicieron pasar en todas las guerras. Y y ese barco, cuando se liberó, nunca había visto una luz tan grande de las que habíamos en ese momento había estado liberando. Cuando se liberó el Queen Marine, grande, porque no solamente era liberar a las almas, sino era liberar toda la energía que estaba ahí, todo el dolor, toda la impiedad que le dejan a esas almas. O sea, era liberar toda la impronta del terror, todo, y jalarse ahí, como cuando agarras el Queen Marine, agarrarte ahí como venitas a todo lo que es las almas de todas las guerras, y de todo eso que pasaron, absorberlo, y después soltarlos. Y eso fue muy, muy, muy fuerte. Todavía me estremezco, porque era mucho dolor y muchas almitas, y yo me puse bien feliz de que al fin fueran libres. Y fue ese niño el que vino y dijo: nos pueden ayudar. Y no solamente pidió la ayuda para él, sino para todos los compañeros que estaban ahí. Y entonces todos se los comparto para que vean cómo todas las contenciones pues se dieron, para que todos podamos ir ya avanzando más con el camino más limpio, que por eso los inspiramos a que vámonos más arriba. Vamos a dejar un poco aquí lo que es de aquí, del mundo, de la tierra, por algo más arriba. Y no es decir: pues debo dejar de vivir aquí, nada más estar en Estados Unidos. No, al contrario, sino cuando les digo dejar lo de aquí, es lo negativo, sino irnos caminando, pero siendo felices, estar sonriendo, estar contentos, estar no tan pasivos,
estar participando en las cosas que son justas, en las injusticias, o sea, estar más activos en las cosas que sí son positivas, para que entonces podamos meter esta presión para tener un mundo que sea mejor para nosotros, porque hay madre tierra y los guardianes están haciendo su trabajo, pero si nosotros también lo hacemos, al final de cuentas es también para nosotros mismos, porque el mundo lo que lo quieren y lo que va a pasar y lo que se va a transformar, pues también es para que nosotros también nos aprovechemos de vivir todo lo que se va a venir con todo este cambio que se está dando. Y lo que viene a continuación, Júpiter está en un proceso de evolución en el que se va a convertir en Sol. Y en aquel tiempo, en el 2013, cuando fue lo de que les dije que brincamos de órbita, acuérdense que yo se los digo aquí y ustedes dicen, ¿cómo que brincar de órbita? Por eso les digo que lo que está pasando en el mundo real, lo que está pasando allá afuera, aquí solamente se ve una pequeña cosita de lo que realmente está pasando, porque aquella vez cuando me proyecté hacia el cosmos, cuando estaba viendo que dije, oh, no manches, si vamos a lograrlo, era tan importante brincar de órbita porque venía Nibiru. Cuando no sé si conocen las historias de los Anunnaki y todo eso, entonces Nibiru le da la vuelta al Sol, entonces ya venía de regreso para atrás, ya estaba cerca de la Tierra y Nibiru, si nosotros nos quedábamos en esa órbita, pues claro que iban a pasar todos los cataclismos, todo lo que se decía que iba a venir, toda la secuencia, así como decían que se iba a venir, iba a suceder, porque Nibiru es tan grande, pues que iba a desequilibrar lo que era todo lo que es toda esa órbita donde estábamos en la Tierra y en la Tierra misma, todo iba a suceder. Por eso cuando logramos brincar, y yo me puse viendo lo que dije, lo logramos, entonces ya no iba a suceder nada de eso, de lo que se tenía agendado, ni de lo que venía en las profecías, ni nada de eso, porque ya Nibiru iba a pasar, pero ya no estábamos en esa órbita, entonces ya podía poder seguir su camino. Parte 3. Me gustaría compartirles unas experiencias más de lo que es la liberación de las almas. Ese sí es muy triste. Nos tocaban la pared, así tocaban la pared, y tocaban la pared. Y tú buscabas el sonido y decías, pues, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el sonido? Cuando te empezabas a acercar, te dabas cuenta que venía de dentro de la pared. Entonces comenzamos a canalizar para ver qué era lo que venía de ese sonido. Y miren, encontramos tantas almas emparedadas, tantas almas que las dejaban atrapadas allí en las paredes, ya sea cuando las mataban y las emparedaban, o ya sea cuando hacían un ritual y la defractaban o le sacaban el alma y la dejaban atrapada en una pared, adentro de una pared. Y había muchas que tenían muchos años ahí emparedadas, mucho. Y cuando oímos que tocaban la pared, era una señora que dijo, ¿alguien me está escuchando ahí? Ya no quiero estar sola. Y estaba sentada en una silla y en su penumbra, y nada más ella era así, la penumbra, y solo de ahí no pasaba nada, ahí nada más sentada. Y decía, ya no quiero estar sola, ¿alguien me puede ayudar? Y entonces entramos a la pared, la vimos y dijimos, ¡ah! Y de ahí pues se abre el campo y te das cuenta cuántos años y cuántos miles de años atrás tantas almas se quedaron atrapadas, emparedadas. Es que eran muchísimas. Entonces me la acerco, me hinco, la agarro de la mano y entonces abre los ojos. Y no puede creerlo, o sea, no puede creerle que alguien esté ahí. Y ya le digo, vas a estar bien. Y Sara la agarra de aquí y voltea como diciendo, no estoy soñando. Y ya Sara le dice, vas a estar bien, no te preocupes. Y entonces ella se pone así toda bien feliz y le digo, levántate. Le digo, vámonos de aquí, ya no tienes nada que hacer aquí. Y entonces cuando le íbamos sacando, iba caminando y antes de salir de la pared, ella todavía tenía su cuerpo aquí. Entonces, así como a ella, a todas las almas de forma individual, a las que aún tenían su cuerpo aquí, a ellas se les dijo, si tú quieres puedes seguir tu proceso de reencarnación aquí, tu proceso que tú viniste para encarnar a vivir aquí esta vida, tú la puedes seguir.
tu cuerpo aún sigue ahí. La entidad se va y tú puedes recuperar tu cuerpo. Yo les digo, casi 90% de los que tenían su cuerpo aquí, ninguna quiso. Estaban tan mal que no querían volver a recuperar un cuerpo, no querían ya saber nada de aquí. Lo que querían era irse y ser libres. Y a todas, al casi 90% se los digo, a todas se fueron a un lugar especial donde todas iban a ser tratadas por todo ese dolor, ese trauma y esa soledad con la que estuvieron. Y me acuerdo que yo me quedé mucho con ese dolor, y cuando pude hice una planeación y fui a ese lugar para ver cómo estaban todas esas almas que habían estado emparedadas por tantísimos años. Y cuando llegué, cuando volteó ella y su sonrisa tan hermosa, no, me llenó toda, porque ya ella se para y se viene feliz, y ya no había ese dolor, esa tristeza, esa soledad. Ya lo que había era una sonrisa de oreja a oreja y una luz hermosa de felicidad, y eso me dio muchísima tranquilidad y muchísimas ganas de seguir adelante con todo este proceso, porque no es fácil, no duermes, no te alimentas bien, porque todo el tiempo tienes que seguir trabajando, pues aquí, porque estás encarnada aquí. Entonces tú puedes hacer el trabajo en la noche, puedes hacer el trabajo en el día, tienes que ir a trabajar. En el trabajo pues uno se malcome, porque yo me dedico a limpiar cajas y uno se malcome. Llegas a seguir trabajando, es un trabajo 24/7, y es muy cansado, energéticamente, emocionalmente y psicológicamente, pero esos momentos son los que valen la pena, cuando te levantas el espíritu y dices tú, por eso estamos aquí al 100. Entonces, con eso yo creo que termino todos estos ejemplos de que ya se dio la resurrección de los muertos, para poder ahora platicarles el rato.